Hace unos días, provocado por el apoyo de Fico Gutiérrez a la candidatura de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá, opiné en Twitter que Juan Daniel Oviedo era el candidato de la extrema derecha en Bogotá, no solo por ser apoyado por el uribismo, sino también por sus propias posiciones políticas y también por sus relaciones, sobre todo su relación con la ex senadora María del Rosario Guerra, que fue lo que le permitió ser director del DANE durante el gobierno de Iván Duque. Esa opinión provocó una serie de reacciones, sobre todo de tecnócratas que se dedican a opinar en Twitter para apoyar el orden económico desigual que nos atraviesa como país, preguntándose en tono de burla que cómo así que Juan Daniel Oviedo es de extrema derecha, y otras cuentas troll diciendo aparentemente ser de extrema derecha es bañarse todos los días, no andar en alpargatas, y un montón de estereotipos clasistas que, no voy a negar, me sorprendieron. Petro, con el dato aquí presente. Señor Petro, ¿dio usted la orden de asesinar, sí o no, al coronel Dávila? Respétale al pueblo. Va a decir a Gustavo Petro que se aquiete o lo aquietamos. Y es que una de las victorias de la extrema derecha en el mundo contemporáneo es hacernos creer en la discusión pública que la ideología no es fundamental, que las ideologías no nos atraviesan, que todos tenemos ideologías por ser precisamente seres humanos y por el hecho de pensar. Siempre se cita a un autor que saca la metáfora de que te dicen no pienses en un elefante rosado y evidentemente tú piensas en un elefante rosado. Las ideas nos ayudan a entender el mundo, que es muchísimo más grande que nosotros, simplificándolo, entendiéndolo a través de conceptos, prejuicios, maneras de interpretación. Allá le dicen algunos magistrados, hagan marrullas para que no elijan el fiscal que pueda poner este gobierno. Tratan de tumbar el gobierno para que no alcancemos a presentar la terna. Pues entiendan este mensaje. Ya veremos las respuestas, pero este gobierno va a presentar una terna que luche contra la impunidad a fondo. De hecho, para mí nuestra principal tara ideológica es nuestro antropocentrismo, creernos el centro del universo. Eso explica muchos de los problemas que tiene el planeta Tierra hoy en día, pero eso sería motivo de otro video. Lo importante ahorita, y que tiene que ver precisamente con la anécdota de Juan Daniel Oviedo, es ¿por qué tenemos tantos problemas para etiquetarnos hoy en día ideológicamente? Yo sí creo que las etiquetas tradicionales de izquierda y derecha pues están en crisis, y están en crisis porque la misma modernidad está en crisis. Esa idea de etiquetarnos entre izquierda y derecha tiene que ver con el cambio de época de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, que rompió con el absolutismo y que hizo, entre otras cosas, que en la discusión que se dio dentro de la Asamblea Nacional Francesa, quienes se ubicaban a la derecha del rey eran los representantes del orden establecido, los terratenientes, la nobleza. Quienes se ubicaban a la izquierda del rey eran quienes estaban impugnando ese orden, los burgueses, los representantes de los artesanos, de los campesinos, lo que hoy llamaríamos las clases populares. Es desde ese momento, finales del siglo XVIII hasta hoy, que tradicionalmente en Occidente nos etiquetamos en el espectro de la discusión pública entre quienes tenemos ideas de izquierda y quienes tenemos ideas de derecha. Y aquí viene otra cosa importante: sin entender el contexto histórico, las ideas no tienen mucho sentido. Lo que se entendía como izquierda en el siglo XVIII no es lo mismo que se entiende como izquierda en el presente. Lo que las personas pueden entender como izquierda en Colombia, para otros países puede ser simple liberalismo. Y es que es precisamente ese el problema que yo veo con la anécdota de Juan Daniel Oviedo. Colombia particularmente tiene un sistema político muy
débil, que está en constante crisis y que depende muchísimo de las figuras y los liderazgos políticos prácticamente desde la independencia. Eso también hace que en nuestra discusión pública muchísimas veces simplifiquemos demasiado lo que normalmente serían consideradas baterías ideológicas para llamar a algunos santistas, llamar a otros uribistas. Reducimos la ideología a seguir personas y eso puede que sirva en ciertos escenarios, pero no es riguroso en mi concepto. Colombia's Attorney General, Barbosa, was appointed under the previous government who oversaw numerous human rights scandals, including the killing of protesters by police. Barbosa is now harming President Petro's total peace policy by blocking the lifting of arrest warrants that would enable some leaders to come to the negotiating table. So, as UN Security Council penholder for the Colombian peace agreement, what technical and financial assistance can the government provide to ensure that all of Colombia's institutions are supporting peace? Entonces sí, yo sí creo que las ideologías son claves en la discusión pública y en la disputa política. Hace parte precisamente de lo que se necesita para ganar políticamente, ganar en términos ideológicos. Es por eso que los medios de comunicación son tan angulares en las cuestiones políticas, porque finalmente te determinan cómo interpretar los fenómenos. Y cómo interpretar los fenómenos es algo que solo se puede hacer con las herramientas ideológicas que tiene cada quien. Las ideas son centrales en la discusión pública. Lo que pasa con la anécdota de Juan David Oviedo es que vivimos en un país tan corrido a la derecha que etiquetar a Juan Daniel Oviedo de extrema derecha para algunos puede resultar escandaloso. ¿Uribe está vinculado con paramilitares? Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mascuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado por los paramilitares. Porque entre otras cosas en esa discusión yo decía, a mí me parece que sus posiciones sobre el espacio público y sobre lo que se debería hacer en términos de seguridad, que son prácticamente para él meter más y más policías y no permitir a los trabajadores informales ocupar el espacio, es una posición muy de extrema derecha. Y la gente en redes sociales se reía, como así, eso no es ser de extrema derecha, porque muy seguramente consideran que la extrema derecha es Adolfo Hitler y Benito Mussolini, pero eso es precisamente el punto. La discusión ideológica es una discusión que no se puede separar de su contexto particular y de su contexto histórico, y esa discusión hoy en día en Colombia particularmente se ha degradado para entenderlo como una discusión de seguir a ciertas personas. Yo puedo decir sin ningún problema que soy una persona de izquierda, que soy una persona que para algunos la etiqueta más certera es el progresismo. Al final a mí lo que me importa es decir que yo sí considero que hay que pelear por una sociedad en donde todos seamos iguales y libres, las dos cosas al tiempo. No sé, Dani, si le quieres dar la palabra al general. No, señor, va a preguntar. Pero yo sí quisiera pedirla. ¿Es verdad, general? Lo que ocurre es que no estoy de acuerdo con ideas excluyentes, ideas racistas, ideas clasistas, ideas que consideren que hay ciertas personas que son mejores que otras solo por sus características particulares. Me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La exclusión, el elitismo, el uso del poder para el beneficio de privilegios particulares son todo con lo que no estoy de acuerdo, y es por eso que me considero una persona de izquierda y progresista. Si tú eres de esa clase de personas, pues eres mi amiga y eres una persona con la que seguramente voy a poder luchar de la mano. Discutir con las que consideran todo eso como lo correcto. Muy seguramente en 50 años otra será la discusión ideológica. Hoy en día, por ejemplo,
el esclavismo es considerado en la mayoría de las sociedades del mundo como algo condenable. ¿Eso significa que no existan esclavos? Claro que existen, más de 50 millones en el mundo de hoy, pero precisamente esa batalla ideológica está en términos generales ganada. Que no se haya concretado en eliminar la situación es otra cosa, y con eso quiero cerrar. La ideología es fundamental para entender la discusión pública, para entender la política. Lo que no podemos hacer es seguir cayendo en la simplificación grosera, porque las ideas sin su debido contexto no son ideas, son solo pura banalización de los problemas. Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre.